Paz de Cristo, hermanos. El día de hoy regresamos con un nuevo fragmento, hermanos, para que podamos meditar en la palabra de Dios, hermanos, en este día. Y quiero, hermano, invitarte a hacer una oración antes de entrar en unos momentos de meditación en la palabra de Dios. Te invito a que oremos en el nombre del Señor Jesucristo. En este momento, Señor, estamos delante de tu presencia pidiéndote que derrames de tu gracia sobre nosotros, entendimiento, abras, Señor, nuestro entendimiento para comprender tu palabra y gozarnos y alimentarnos, Señor, en ella. En el nombre de Jesucristo te pedimos por todos mis hermanos que en este momento estén también, Señor, abriendo tu palabra para compartir y recibir también de tu gracia y de tu misericordia. Usa, Señor, nuestros labios para que sea de bendición, Señor, para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, un nuevo fragmento para meditación. Y hoy, en este fragmento, hermano, estaremos meditando sobre las palabras del Señor Jesucristo hacia Pedro en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, el verso 18 y el verso 19. Te invito a que los leamos para que veamos qué significa y quién es el fundamento. Vamos allá. Abre tu Biblia, capítulo 16 del Evangelio según San Mateo, verso 18 y verso 19. Dice la Escritura: Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Sobre este versículo, el verso 18, hay una expresión que dice el Señor: sobre esta piedra. Y esta es la parte más controversial y que tiende a confundir. Esta expresión sobre esta piedra se refiere a la misma persona que está hablando en ese momento. Por lo tanto, el Señor Jesucristo, al hablar estas palabras, no se está refiriendo que sobre Pedro la iglesia se edificaría, o bien que Pedro sería el fundamento de ella. Vendrían tiempos difíciles, tiempos complicados, por lo que la iglesia necesitaría un fundamento estable, un fundamento sólido, un fundamento de fortaleza, como el profeta Isaías lo menciona en el capítulo 28, verso 16 y verso 17. El fundamento de la iglesia debía ser un fundamento de piedra de fortaleza para poder sostener la iglesia en esos tiempos difíciles y complicados. Una piedra de precio, una piedra de grande valor, una piedra de esquina que uniría a dos pueblos, al pueblo judío y al pueblo gentil, que vendría a ser esa piedra de ángulo. Una piedra de cimiento estable, una piedra inconmovible, una piedra sin variación, una piedra sólida que sería refugio seguro y sería salvación para la iglesia. Y en el verso 17 el profeta Isaías menciona que el que creyere no se apresure. Por lo tanto, te invita a quedarte sobre esa piedra, a arraigarte ahí, que no te muevas, que te quedes ahí arraigado y fundamentado en esa piedra. Bueno, con esto vemos que Pedro no llena estos requisitos o características no fundamentales
¿verdad? Para ser esa piedra sobre la cual se edificaría la iglesia que se estaba profetizando. Inclusive, Pedro fue reprendido por el apóstol Pablo. Lo podemos leer por allá en Gálatas capítulo 2, del verso 11 en adelante. Pedro también vemos su negación al Señor cuando fue aprehendido, así como también el mismo Señor le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando Pedro intentó caminar sobre las aguas del mar? Pero no podemos desmeritar en ningún momento el gran trabajo que realizó Pedro, ni tampoco desmeritar la gran responsabilidad que había en él. Así como también podemos ver que Pedro fue usado en numerosas ocasiones. Podemos observar en la palabra de Dios cómo Pedro predica en el Pentecostés, y a raíz de esto el resultado fue que se convirtieron no menos de 3,000 personas. En otra ocasión, por su testimonio, se agregan o se añaden a la iglesia otros 2,000. Lo podemos ver también siendo usado por el Señor Jesucristo en la casa de Cornelio, lo cual nos abre a nosotros los gentiles la entrada a la gracia del Señor. Y entre otras grandes acciones de valentía y sagacidad en la vida de Pedro, siendo el más notable entre los discípulos, pero no mayor que ellos, sino todos iguales ante los ojos del Señor. Pero era un instrumento usado por Dios, no un fundamento para la iglesia. Bueno, entonces, si no es Pedro la piedra de fundamento, entonces, ¿quién sí lo es? Leamos la palabra de Dios en el Salmo 118, verso 22. Dice la Escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Mateo, Marcos y Lucas en sus evangelios aluden a este salmo, que ya nos estaba dando una luz sobre el fundamento en el cual la iglesia estaría edificando. Pedro mismo aclara este hecho cuando, después de haber ese milagro tan maravilloso del hombre que estaba sentado en la puerta del templo, dice la Escritura que después de este suceso, Pedro en compañía de Juan fueron prendidos y puestos en la cárcel. Cuando llegó el momento de cuestionarlos, entonces Pedro se levanta y menciona lo siguiente. En Hechos capítulo 4 podemos encontrar esto. Hechos capítulo 4 del verso 8 en adelante, dice la Escritura: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: príncipes del pueblo y ancianos de Israel, pues ¿qué somos hoy demandados acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo? ¿De qué manera éste haya sido sanado? Quiero que sepan y que sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que vosotros crucificasteis y Dios le resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. Este es la piedra reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Bendito sea el Señor. Y Pedro les dice: miren, es que esto que sucedió con este milagro que sucedió, no fui yo, ni tampoco fue Juan, ni ninguno de los demás discípulos, sino que fue sanado por el Señor Jesucristo. No se adjudica a él ningún milagro, sino que dice: fue Jesucristo. Y él mismo es la piedra que ustedes han despreciado y que ahora viene a ser cabeza del
ángulo. Esa misma piedra de la que hablaba el salmista y los evangelios es Jesucristo. El apóstol San Pablo, posteriormente, en su primera carta a los Corintios, la primera de Corintios, en el capítulo 3, el verso 10, dice el apóstol Pablo: conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Claro, dice el apóstol Pablo, yo no soy el fundamento, pero sí, por la gracia y la misericordia de Dios que me ha sido dada, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No soy yo, no es Pedro, es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada la obra de cada uno. Cual sea el fuego, hará la prueba. Jesucristo es el fundamento sobre el cual todos y cada uno de nosotros debemos estar sobre edificando si queremos permanecer firmes en nuestra vida espiritual. No puede ser tu fundamento algo material, como el apóstol Pablo lo menciona. No puede ser tu fundamento en tu vida espiritual el que seas músico en la iglesia, el que presidas en la iglesia. No puede ser tu fundamento el que tengas algún cargo o alguna responsabilidad en tu iglesia o en tu congregación. No puedes tomar como fundamento tus bienes materiales, porque si algún día ya no los tienes, entonces tu vida espiritual se vendrá abajo, porque estos no son fundamentos estables. Entonces, sobreedifica en Jesucristo. Y el apóstol San Pablo menciona, examina también cómo lo estás haciendo. Reflexiona que no es como tú quieres o pienses, sino conforme a la palabra de Dios. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también juntamente sois edificados para morada de Dios en espíritu. Entonces date cuenta, hermano, el propósito de la edificación de la iglesia es para morada de Dios en espíritu. Entonces, hermano, deja que Dios te acomode donde debas de ir, que te moldee a su voluntad. Nuestro fundamento no es Pedro, no es Pablo, no son los apóstoles, no son los profetas. Ciertamente fueron grandes instrumentos usados por Dios, pero no podemos edificar sobre ellos, aunque sí podemos edificar sobre quienes ellos predicaban, sobre el mensaje que ellos predicaban, sobre quien ellos estaban edificando también, es a saber, sobre el Señor Jesucristo. Así que el fundamento de la iglesia es Jesucristo, y sobre él la iglesia se está edificando. Y si el Señor Jesucristo, hermano, es nuestro fundamento que nos sostiene, entonces, ¿qué más podemos querer? Hermano, que Dios bendiga tu vida, esperando que sea de bendición esto para ti. Y si es de bendición para ti, te invito a que lo compartas para que alguien también reciba, ¿verdad?, la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesucristo. Y sigue orando por este trabajo que nosotros estamos realizando para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, hermano.